Shalom Alejem. Shalom Alejem. Estamos nuevamente en el programa El Rabí Enseña, este programa que hacemos desde aquí, desde Chile, y se transmite por la onda de Radio Luminares 92.9 FM desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo, a través de internet. Hoy estamos en un tema bastante controversial, ¿sí? Mi nombre es Rabí Daniel Paredes von Katzenberg, director de Shalom Alejem. Estamos aquí en el programa El Rabí Enseña. Una vez más, como todos los martes, dedicamos al estudio de lo que es Maase Bereshit, el relato de la creación. 3 capítulos donde tenemos, pero material para muchísimo tiempo, porque hay aspectos desconocidos allí que ningún seminario evangélico lo va a enseñar porque no lo conoce. Así es que hemos querido enriquecer, ayudar, colaborar con la enseñanza, que es nuestro tema, y de esa manera estamos tomando un tópico cada día, martes, para de esa forma poder dar inicio así a una serie de estudios que tienen que ver con el Sefer Bereshit, el libro del Génesis, más exactamente los primeros 3 capítulos que tienen que ver con el Maase, el relato de la creación. Hoy tenemos un tema controversial. Bien, este tema, como decía, sale por Radio Luminares 92.9 desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. También lo puede encontrar allí todos los videos anteriores en YouTube, en nuestro canal que es denominado El Rabí Enseña. Quiero decirle que si pasa por ahí, regálenos un like, ¿sí? Toque suscribirse para que le puedan llegar los videos y antes de salir toque la campanita. Si esto es de bendición para usted, descárguelo a su Facebook y dele compartir para expandir los manantiales de la Torá. Aquí no cobramos, aquí no pedimos dinero, aquí simplemente enseñamos, ¿sí? Bien, nuestro tema controversial de hoy es un tema que igualmente va a encontrar este video en www.luminaresvida. También el saludo para todo Buenos Aires y toda Argentina, mi Argentina querida. Bien, nuestro tema de hoy es un tema controversial, es un tema que está muy deformado, es un tema en el que en realidad todo lo que se habla prácticamente no tiene nada que ver, ¿sí? con lo que es, digamos, el tema en sí. Nuestro tema es 3 letras hebreas, Shin, Tav, Nun, llamadas en hebreo o se lee en hebreo Satán, Satán, el Satán. Es decir, traducen ese nombre como el adversario, el enemigo. Bueno, tiene un montón de definiciones que vamos a ir entrando de a poquitito para poder ver. Pero en realidad le digo, no tiene nada que ver con lo que le han enseñado. Desde ya le digo, por eso hacemos este programa, para llevar luz a las mentes, a los corazones y quitar toda desesperación que hay muchas veces en la gente porque tienen preocupaciones en cuanto a estos temas. Bien, bien. Lo primero que debemos decir de esto es que para poder estudiar lo que es el Satán, en realidad tenemos que ver distintas fuentes de donde la información que hay de él sale. En primer lugar, tenemos que estudiar sobre el judaísmo. ¿Qué es el Satán en el judaísmo? En segundo lugar, tendríamos que ver también qué es la idea del Satán en el cristianismo, ¿sí? O sea, a partir del Nuevo Testamento en adelante. Y explicar también qué es en otras religiones el concepto del Satán. Como por ejemplo el Islam, que es, digamos, una religión que sale a partir de el Antiguo y el Nuevo Testamento, más algunos agregados posteriores del profeta Mohammed. Y también tenemos que tener un concepto más amplio, salir un poquitito fuera
de nuestro ámbito religioso y mirar en las culturas, ¿sí? Las culturas más primitivas, por ejemplo, Sumeria, Acadia, Elam, todos aquellos reinos que eran los reinos más primitivos, y ver allí cuál es el concepto del Satán. Nos vamos a llevar una sorpresa. Desde Sumeria hasta Argentina, hasta Perú, Bolivia, es decir, hasta toda América, existe un concepto de un personaje que reúne los calificativos y las definiciones que le podemos dar al Satán. Vamos a comenzar por el judaísmo, ¿sí? Comenzamos por el judaísmo, que es la religión madre. Vamos a encontrar allí también que aparece solamente 2 veces el término Satán en la Torá, a Satán. Y las 2 veces aparece en el mismo lugar, relacionado con un profeta pagano, el profeta Bilam, aquel mago hechicero que era la contraparte de Moshe Rabenu, que encarnaba el deseo de recibir la oscuridad más grande y que había sido convocado por otro hechicero, el rey de Balac, para maldecir al pueblo de Israel, cosa que no pudo hacer. Pero allí, cuando va en su burra, se le presenta un malak, una especie de ángel. Y allí aparece por primera vez la expresión ve Satán lo. Es decir, y el Satán no lo dejó. Son las únicas 2 veces que aparece en la Torá, ¿sí? Después vamos a ver que en adelante, en el Tanaj, va a aparecer en Zacarías, a la mano derecha del sumo sacerdote. Va a aparecer también en el libro de Job, en el capítulo 1, y en otras partes de adentro también hay una mención. Y también en el libro de las Crónicas de los Reyes, es decir, en el libro de las Crónicas, incitando a el rey David, Melech David, a hacer un censo. Es sabido que Israel no se lo puede contar directamente, nada se puede contar directamente. Por eso se pedía aquel medio shekel, se contaba el shekel, la mitad, es decir, medio shekel por cada persona, pero no se contaban las personas, ¿sí? Está prohibido eso. Entonces, encontramos que en el judaísmo la primera mención de toda con la que se lo asocia es en el huerto del Edén. ¿Sí? Ahí estamos en Maaseh Bereshit, el relato de la creación. Y se lo señala como habiendo posesionado lo que es el Nahash. Nahash es lo que llamamos serpiente, ¿sí? La serpiente antigua se le llama en el Nuevo Testamento. Después pasará a ser dragón al final. Bueno, es el mismo proceso que tenía mi suegra, por ejemplo. En el huerto estaba enroscada ofreciendo una manzanita, ya lo último era el dragón. Cada vez que abría la boca era para quemar a alguien. Bueno, igualito a mi suegra. Pero ese es el proceso que lleva justamente la serpiente. De hecho, el dragón es una serpiente que ha exteriorizado 2 brazos y 2 patas que la serpiente lo tiene atrofiado en sus huesos. Bien, entonces aquí comenzamos, ¿sí? Primero, allí está en la serpiente, es decir, influyendo a la mujer a través de la serpiente. Ahora, vemos ahí que con ese animal que va a ser su representación simbólica y gráfica, ese es un animal que está de pie, erguido, es un animal que habla, es un animal que razona, es un animal que tiene una visión diferente, distinta de la del Eterno, bendito sea. Entonces, hay que prestar mucha atención a eso. Ahora, dije que teníamos que mirar en las culturas también. En las culturas, por ejemplo, miremos en las culturas más antiguas, allí por alrededor de Sumeria. Hay un libro, es decir, un relato, mejor dicho, es un poema, que es el poema de Gilgamesh.
Allí aparece Gilgamesh, el primer hombre, aquel que era inmortal, peleando con serpientes que estaban paradas, que estaban erguidas. Es decir, el animal que nosotros conocemos hoy como serpiente no es el que estaba en el huerto del Edén. Esto es algo después de la maldición que recibió. Pero aquel animal era diferente, era el más astuto, era el más elevado de todos los animales. De hecho, la primera tarea que se le da a Adán en el huerto del Edén es, se le dijo procrear y multiplicarse, pero trajeron todos los animales delante de él y a cada uno, mirando su esencia interior, él puso nombres, ¿sí? Por ejemplo, el caballo, shush, shush, en shushu, en hebreo, porque es el ruido de los cascos del caballo, shush, 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 shush. Y así sucesivamente, Hatul, el gato, Caleb, el perro, en fin, Sipor, los pájaros, y así sucesivamente. Ahora, de todos esos animales a los que él le puso nombre, el único que figura con su nombre en el relato de estos 3 capítulos es justamente la serpiente, que va a pasar a ser una simbolización de la encarnación del mal. El mal estaba encarnado en la serpiente, por lo cual Dios tenía un proyecto para el hombre. Ahora, la serpiente está presentando otro proyecto totalmente opuesto, contrario y diferente al que el Eterno, bendito sea, tenía para el hombre. Bien, entonces de acá vamos a comenzar viendo al Satán como la inclinación al mal, es decir, algo que nosotros en hebreo llamamos Yetzer Hará. Ahora, Yetzer viene de la palabra Yetzirá, formación, o sea, formación del mal. Ahora, recordemos, el Gan Eden o el Jardín del Edén pertenece a esa dimensión que es Olam Yetzirá, el mundo de la formación, puesto que allí es donde se le da forma a todas las cosas. Bien, y también ahí se le dio la formación al mal. Por eso Yetzer Hará, esa palabra que nosotros llamamos mal instinto, inclinación al mal, es justamente lo que define esta energía negativa que se va a encarnar, que va a introducirse en la serpiente. Se lo conoce en la literatura con el nombre de un ángel, Shin Mem Lamed, no quiero pronunciarlo, Hasbe Shalom, y eso sería lo que se encarnó allí, pero que también estaba atribuido de este poder del mal para hacer desviar al hombre. Bien, 3 cosas hay a través de los cuales se puede estudiar también el Satán. Le dije el judaísmo, hablé del cristianismo, hablé de las otras religiones, hablé de las culturas, pero también tenemos que prestar atención hoy por hoy a 3 cosas más. En primer lugar, la moderna ciencia de la psicología. Tiene mucho que ver y tiene mucho que explicarnos. Y también la literatura. La literatura. ¿Por qué motivo? Porque la literatura fue la que tomó este concepto del Satán y lo definió de diversas formas y de diversas maneras en las diversas culturas. En todas las culturas hay una apreciación de un ser maligno, un ser que busca la destrucción del hombre, y la literatura es la que tomó esos conceptos, la ha ido volcando en libros, en historias, en poemas, y eso es lo que ha pasado de generación en generación. De manera que tenemos conceptos tan extremos y tan opuestos y tan desviados de lo que es el Satán, que no es lo que ha quedado en el inconsciente colectivo, pero no es lo correcto, no es lo bíblico, no es lo que la Biblia nos transmite de él. Ahora, todo eso que quedó allí en la literatura, hay un montón de obras literarias donde se habla del diablo, de hacer pactos con el diablo, decir, de
infinitud de escritos, así, poemas, libros, novelas. Algunas llevaron a la realización de obras musicales, pero lo que más tomó ese conocimiento que transmitió la literatura con sus libros fueron dos ramas del arte. Uno, la pintura. La pintura dibujó al Satán de diversas formas, de diversa manera. Hay un proceso, lo dice Umberto Eco, un gran semiólogo, en una de sus obras, Historia de la Fealdad, habla de la fealdad y hay otra parte que habla de la belleza. Historia de la fealdad, ahí habla de todo un proceso de cómo, a través del tiempo, y más principalmente en el siglo de oro español, se fue dando una imagen de ese personaje Satán. Lo único que tenemos en la Torá allá es simplemente la serpiente. Ahora, a partir de acá aparece un ser con cola, con cuernos, de color rojo, todo producto de un cristianismo medieval y tardío que va cambiando, y a medida que va cambiando, es decir, la idea que se tiene de él, la pintura, los pintores lo van reproduciendo en sus obras, y eso es la imagen que quedó grabada en la mente de lo que es el Satán. Después, otra rama del arte es la escultura. También crearon estatuas, crearon imágenes en distintas obras esculpidas acerca de este personaje que es el Satán. Como dijimos, la única mención que tenemos en la Torá es acerca de la figura que lo encarna, que va a ser y va a quedar como un símbolo, que es la serpiente. Dije que en las culturas también allí hay escrito. Gilgamesh, la obra del poema de Gilgamesh es por sí la obra escrita más antigua que poseemos en la humanidad. Allí se habla de Gilgamesh peleando con dos serpientes y hay bajorrelieves que lo representan y lo muestran peleando con dos serpientes. De hecho, es una de las serpientes la que le quita la inmortalidad. Es sugestivo, porque justamente lo que pierde el hombre a raíz de ese error de creer a la serpiente y tomar del fruto del árbol del conocimiento es justamente la inmortalidad. A partir de ahí entró la muerte a la raza humana. Bien, entonces, dos veces encontramos allí en el pasaje de Bilam, como dije, cuando se enfrenta, va con la burra y la burra no quiere avanzar y la golpea porque la burra está viendo el ángel de la muerte allí, Mabet, y no lo deja pasar. Y ahí aparece por primera vez la palabra a Satán en la Torá. La frase dice, lo Satán, le Satán, lo. Así es correcto. Aparece en Zacarías también, cuando está a la mano derecha del sumo sacerdote y dice, y se preguntan si quién es este hombre con ropas viles. Ahí hay que prestar atención, ropas viles, ¿sí? Y se le dice, sáquenla, quítenla y denle ropas limpias, ropas nuevas. Ahí le colocan las 8 vestiduras del sumo sacerdote, es decir, hay una reparación, hay un tikkun ahí, y ahí una vez que se desprende de todo ese karma que tenía, ahí puede comenzar y cumplir su oficio de Igdal Cohen, de sumo sacerdote. En el libro de Job también, ahí encontramos, entre todos los hijos de Dios, Benay Elohim, encontramos que Satanás también viene. Por eso es sugestivo cuando alguien dice, no, yo soy un hijo de Dios. Bueno, el diablo es su hermano también, porque él también es Ben Elohim, es una creación de Dios llamada de esa manera. Entre todos ellos vino él. Ahora, acá vemos que Elohim, Benay Elohim, llamado justamente a Satán, tiene diálogos con Dios, ¿sí? Está en la presencia de Dios, entra a donde está el trono de Dios, bendito sea, y hasta habla con Dios. Bien, esto nos va a servir de base
para lo que viene después. La etimología de la palabra, esto es lo que nos vamos a preguntar también. La etimología de la palabra viene de una raíz hebrea que significa alejarse. Se lo relaciona también con un concepto que es, ya lo dije, el Yetzer Hará, la formación del mal. Pero lo que vamos a ver acá lo dice uno de nuestros sabios del siglo XII, Rabbi Moshe ben Maimón, es decir, Rambam o Maimónides, que no es un ser real, no es una persona, tampoco es un ángel. Es una función, una energía que ha sido interpretada o tomada o simbolizada como un ángel caído, que lo que tiene por función es desviar al hombre, probar al hombre. ¿Cómo lo prueba? Tratando de desviarlo del camino a través de sugerencias, de tomar otros caminos, otros atajos y no seguir el camino que el eterno Akadosh Baruj Hu ha marcado. Entonces, lo que él hace, la desviación, es para ver el concepto de verdad en el hombre y el concepto de justicia, que sobre esto voy a hablar y me voy a expresar ahora cuando mencione otro nombre. Entonces, simboliza la inclinación al mal. Es una energía, no una persona. No es un ser que anda con tridente, no. Es una forma de energía inteligente y muchos me dirán, pero eso es imposible. No, es posible. Fíjese que hoy, por ejemplo, un cable de luz transmite millones de información y es energía que se transforma en 0, en 1, en 0, en 1, en bits y transmite información. De hecho, usted no podría levantar una puerta de 2000 kilos. Imposible. Sin embargo, algo pequeñito que simplemente tiene un haz de luz, hace clic y eso se levanta o eso baja. Cuanto más chico es el aparato, mayor es la potencia que llega a adquirir incluso. Puede cerrar la puerta de un auto con ese llavero y por más que se esfuerce va a romper la manija, pero no lo va a poder abrir. Es decir, es un haz de luz, nada más. Sin embargo, genera un poder, genera algo, porque esa luz lleva un patrón de inteligencia que está transmitiendo una orden, una idea, un concepto, el de, por ejemplo, cerrar la puerta y nadie lo va a poder abrir a menos que la rompa. Bien, esto es lo mismo, es una fuerza, es una energía que tiene inteligencia. Las letras hebreas son energías y cada una posee inteligencia personal. Es una fuente, un banco de conocimiento, de datos que tiene incluso la capacidad de dar vida. Bien. Entonces, Maimónides no cree que es un personaje real. Y dice que esa parte de Job, capítulo 1, donde está el diálogo de dónde viene de andar rondando la tierra, es justamente una parábola, no es algo real, no es algo verdadero. Entonces, en otra corriente del judaísmo, vamos a encontrar que cuando se habla de Satán, se está hablando se dice que tiene un reino de maldad. Esto es porque a veces a ver cómo explico esto. Por ejemplo, se nos enseña que Dios no tiene forma humana. Haz de Shalom. Hay una maldición sobre eso, porque es una de las idolatrías más grandes, creer que la divinidad, el ser que llamamos Dios, tenga forma humana. Bien. Sin embargo, cuando vemos la Torá es antropológica, es decir, antropomórfica.
Dios tiene forma humana. Se dice, los ojos de Dios están sobre la tierra, se dice, y Dios habló, y Dios dijo, es decir, la mano de Dios, el brazo de Dios, el dedo de Dios, se le atribuyen formas antropomórficas, pero eso no significa que lo tenga, que lo posea. Es decir, se le atribuye porque la Torá habla, como dicen nuestros sabios, de bendita memoria, en el lenguaje de los hombres. Es decir, transmitiéndole a través del texto ideas simbolizadas en lo que el hombre ve. De hecho, se dice que algunos profetas vieron un rayo pasar, una bola de fuego o algo, y bueno, no sabían cómo describir, y le daban esa forma de expresión. Algunos creen que era un ovni, otros creen que estaban hablando de un auto, de un avión, bueno, en fin. Pero la Torá describe las cosas espirituales en función de lo que los sentidos humanos pueden mostrarnos aquí en este mundo natural, ¿sí? Hablamos de un árbol de la vida, que es de las vidas, perdón, porque todas las vidas están contenidas ahí, y es un diagrama, es un dibujo, es un arquetipo, pero sin embargo está tomado de algo natural que nosotros podemos ver, un árbol, así en la vereda, en el jardín. Bien, entonces se le atribuye un reino de maldad, que se le conoce como Sitra Ahará. Hablamos mucho en Kabbalah acerca de Sitra Ahará. Cuando decimos eso estamos diciendo el otro lado, es decir, el lado opuesto, el lado negativo, el lado de la oscuridad. Su reino es algo así como un reino paralelo a lo sagrado. Pero ojo con esto, ojo con esto. Es decir, esto es algo, esta definición de que tiene un reino y esto es algo que proviene ya del medioevo, principalmente en el siglo de oro español, donde surgen tres ramas o tres ciudades o tres escuelas de Kabbalah, donde en aquel entonces, por el tema de la Inquisición, había a veces que compartir, había a veces que también sincretizar, es decir, tomar algo prestado del cristianismo, alguna expresión, y bueno, era solamente para no terminar en la hoguera, y así lo hicieron. De manera que aparece acá la expresión de un reino, aparece la expresión de un reino paralelo, es decir, como que hay un gobierno, el mundo como es que estuviera dividido en dos, es decir, por un lado el mundo del bien y por el otro lado el mundo del mal. Para nosotros no es así. Es decir, hay dos fuerzas universales con las cuales el universo se sustenta. Una es, y acá encontramos toda una simbología, el deseo de dar, ¿sí?, que proviene del Eterno, de Dios. Eso es una energía masculina representada por el sol. Y el deseo de recibir, que está representado por la luna y la tierra también, pero principalmente por la luna, es una energía femenina y es la oscilación, la unión de esas dos fuerzas, lo que permite el equilibrio en la creación. Ahora, no es que como el yin y el yang, aunque también se puede tomar esa idea, pero el yin y el yang establecen que en lo malo hay algo bueno y en lo bueno hay algo malo. Es posible filosóficamente y desde nuestro punto de vista humano decirlo, pero no desde el punto de vista divino. Porque cuando el eterno Kadosh Baruj Hu termina la creación, dice, y vio que todo era bueno, no había nada malo. Ahora, lo malo lo vamos a ver después. Dice el profeta Isaías que Hashem dice, yo creé el mal. Entonces, el mal es una creación de Dios. Y tenemos que entender qué es el mal y cuál es su función. Pero continuemos. Se conoce en la literatura con el nombre de un ángel, se lo identifica con un ángel para darle a entender algo comprensible. Tenemos 10 categorías de ángeles y una de esa categoría es la que
va a tomar el nombre de Shin, Mem, Lamed. Son las 3 letras de un nombre que no quiero nombrar, Haz de Shalom, por lo negativo y lo que trae. Tiene una contraparte femenina porque toda la creación es dual, por lo tanto, si hay algo masculino, tiene que tener una energía femenina paralela o opuesta, que es Lamed Lamed Tav, el nombre de una demonia, así se la conoce en los escritos rabínicos, que es la consorte de ese otro personaje, Samech Men Lamed. Bien, ahora, dijimos que la primera noción a través de un lenguaje simbólico que se nos transmite del Satán está relacionado con la serpiente. La palabra serpiente en hebreo es el término Nahash. Nahash, tomando las letras, los valores de la letra, la Nun, la Hash, la Shin, nos da la suma, ya que cada letra es un número, de 358. Ojo con esto. 358. Ahora, cuando dos palabras tienen la misma cifra final, es decir, a eso se le llama el peso de la palabra, cuando uno suma las letras y nos da un resultado final, eso es el peso. Y cuando dos palabras con las mismas letras, pues se pueden cambiar las letras de lugar dentro de la misma palabra, o podemos tomar otra palabra, como en este caso ahora, que también, aunque no tenga esas letras, tiene otras, pero tiene el mismo valor numérico final, el mismo peso. Ahí se dice en Kabbalah que podemos suplantar una por la otra, porque tienen la misma energía, el mismo peso. Eso es algo que tengo que explicar más adelante cómo funciona cuando hable de las letras hebreas. Ahora bien, serpiente, Nahash, tiene el valor numérico 358. Y acá se va a sorprender, porque la palabra Mashiach también, sumándola, da 358. Es decir, que podemos ver que hay algo en común entre la serpiente, el Nahash, y el Mashiach. Los dos tienen la misma energía, solamente que una tomó el camino recto y la otra tomó un camino circular, que es una rutina donde uno arranca, sigue, llega al punto máximo y vuelve otra vez hacia abajo en un círculo siempre vicioso del cual no se puede salir. Esos fueron las serpientes, el simbolismo que está en las serpientes de Jane y Yambre, los magos del faraón, ¿sí? Ahora, estaban así en forma circular. Ahora el bastón de Moshe se transformó en una serpiente y esta se comió a esas otras dos. Pero esto representa el otro. El báculo de Moshe representa otra definición en la vida, otro concepto, que es el concepto de avance, de crecimiento, de elevación, siempre hacia algo nuevo. Bien. Entonces va a quedar la serpiente como símbolo de lo que es se me ha ido la hora, de lo que es la primera noción que tenemos simbólica, visible o para imaginar del Satán. Bien, ahora vamos a encontrar que en la Biblia hebrea Satanás está subordinado a Dios. Lo vemos cuando vienen todos los ángeles a adorar y ahí en el libro de Job, él viene entre medio de ellos también. Bien, ahora lo que vemos en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, es que Satán lleva a cabo el propósito de Dios en la tierra. ¿Cuál es el propósito ahí? Probar al hombre, si el hombre es fiel a Dios o no. Eso es lo que se le permite probar en Job, la fidelidad y la honestidad de Job. Como dijimos, no es una persona. Cuando hablamos de Satán, estamos hablando de una energía negativa que
se lo reconoce como Sitra Ajará, es decir, el otro lado. Es decir, hay un lado que es de la luz. La luz, que es algo blanco, que refleja lo que recibe. Recibe y da. Ahora, se lo relaciona con la oscuridad, el reino del oscuro, porque la oscuridad, el color negro, absorbe y absorbe, pero no refleja, no da nada. Es decir, es la representación del deseo de recibir, pero en su egoísmo, en su ego más grande, dado que no comparte con nadie. Hablaba con mis alumnos de otro país latinoamericano en estos días, una de mis alumnas, y le explicaba justamente el problema del hombre es justamente el yo. Yo es una palabra que en hebreo se escribe ani, Aleph, Nun, Yud, 3 letras hebreas. Significa yo. Ahora, si yo tomo la palabra Yud, la letra Yud, perdón, final, y la pongo en el medio, me queda la palabra Ain. Y Ain significa vacío, nada. Es decir, que cuando yo me creo yo, algo yo, en realidad no soy nada. Soy simplemente un vacío. Nada más. Acá encontramos dos fuerzas. Por un lado el deseo de dar, por el otro lado el deseo de recibir, que tiene que estar en armonía, en una oscilación armónica, para que el mundo transcurra y todo sea consecuente. Bien, otra cosa que encontramos, como dije, no es una persona, es una función, es una energía que cumple una función. Por el otro lado, una metáfora, lo han descrito como una metáfora de impulsos personales pecaminosos. Ahora, todo lo contrario y distinto. El Nuevo Testamento, por ejemplo, el cristianismo, ha desarrollado mucho más la imaginación en cuanto a lo que es la persona y la figura de Satán. Encontramos mucho más nombres, encontramos muchas más definiciones. Pero bien, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento está subordinado a Dios. Ahora acá encontramos que Satanás está en contra y hace la guerra a Dios. Pasó de ser una serpiente antigua ahora a ser un dragón, la máxima expresión. Y hay dos dragones, uno, por ejemplo en el Apocalipsis de San Juan, uno de 7 cabezas y otro de 10 cabezas. Se dice que fue arrojado a la tierra, que atormenta a los moradores y que se opone a los planes de Dios. En cambio, el del Antiguo Testamento lleva a cabo los planes de Dios. Bien, ahora, encontramos en las Biblias en español, como le dije, procure conocer el hebreo, procure mirar algo en hebreo, porque las traducciones no permiten mucho en lo referente a la comprensión de lo que el texto hebreo está diciendo. Una de las cosas que vamos a encontrar allí, hablando del Satán, es que aparece en español un nombre que es el nombre de Lucifer. Ahora, Lucifer, primero, no es idioma hebreo, no está en idioma griego, es un nombre que proviene del latín, la lengua del Lacio, la lengua que se hablaba en Roma. De ahí proviene el término Lucifer. Significa portador de luz. Ahora, el nombre original que está ahí no es ese. El idioma hebreo, ahí donde dice Lucifer en el texto de Isaías, hay otro nombre que después lo voy a mencionar. Pero me interesa este concepto, ¿por qué lo cambiaron a Lucifer? Y ahí vamos a encontrar
el por qué y cuál es la verdadera función de el Satán. Como le dije, ni siquiera la palabra Satán es un nombre. Es un sustantivo que habla de una función, de un trabajo que esa energía negativa realiza. Bien, profundicemos en esto ahora. ¿Cuándo aparece el nombre Lucifer por primera vez? ¿En el Antiguo Testamento, en Isaías? No. En el idioma hebreo no aparece ese nombre, es otro nombre. Ahora, ese nombre aparece en el año 400 después de Cristo, cuando Jerónimo traduce, escribe la Biblia oficial en el idioma oficial que sería para la Iglesia Católica Romana, que es la Biblia en latín, que se conoce como Vulgata, porque Vulgata viene de vulgar, la Vulgata es por primera vez en el año 400 la que inserta el nombre Lucifer. Antes ese nombre no era conocido. Como dije, no es hebreo, no es griego, es un nombre del latín. Y está en la Biblia, primera edición de la Biblia Vulgata, es decir, la Biblia traducida al latín por San Jerónimo en el año 400, 4 siglos después de Cristo. Bien, ahora Lucifer es un nombre portador de luz. Ahora, es decir, pongámosle, es un personaje que tiene luz. Cuando usted se enfrenta a la luz, ¿qué es lo que ve? ¿Qué es lo que podemos percibir? La oscuridad que está en nosotros. Cuando está a la mano derecha, dice, para acusar a Joshua, el sumo sacerdote, Joshua está vestido de ropas viles, ropas sucias, ropas manchadas. Y se le dice, sáquenle esa ropa y denle ropa nueva. Y ahí lo visten con las 8 ropas del sumo sacerdote. Los levitas usaban 4 en el servicio diario, el sumo usaba 8. Y ahí comienza a cumplir su función. Ahora, Lucifer, ¿qué es Lucifer? Portador de luz. ¿Qué hace la luz? Cuando usted entra en un lugar oscuro, enciende un fósforo, lo primero que ve es apenas esbozos de los muebles o lo que hay dentro de una habitación. Si con eso usted enciende una vela, esa luz va a ser más grande y por lo tanto puede distinguir más. De ahí, nuestro querido Rebbe de bendita memoria, Menachem Schneerson, 7ª generación de rabino, la paz sea con su alma, Zichronot Leodot, decía que cuando encendamos el candelabro de la Hanukiot, es decir, el candelabro de Hanukkah, que tiene 9 brazos, se enciende el primero, que es el que enciende, y con esa vela encendemos todo lo demás. Él decía, el primer día hay que encender una vela. El segundo día debemos de encender 2 velas, primera y la segunda de vuelta. El tercer día, la primera, la segunda y la tercera, y así. Es decir, otros lo hacen al revés, encienden todas las luces y cada día van restando una, para recordar que la vida se termina y que hay que aprovechar la luz de la vida que tenemos. Él decía, es al revés, hay que encender al revés. La enseñanza es esta, enciende tu luz. Y cuando enciendas tu luz, una luz enciende 2. Al otro día hay que encender 2 velas. 2 encienden 3. Y cuanto más luz, menos oscuridad, menos tiniebla. Esa es la enseñanza que nos dejaba el Rebbe de Lubavitch, de bendita memoria, Menachem Schneerson. Entonces, ¿qué es lo que hace la luz? ¿Cuál es la función de la luz? Revelar lo oscuro, revelar las manchas. Es decir, uno puede ir al ropero y tomar una ropa, una prenda, un saco, colocárselo y está todo bien, uno se ve bien, elegante en el espejo y todo, pero cuando sale la luz del sol, se va a dar cuenta que hay pelusas por todos lados, que no las había visto. Es la luz la que reveló, la que permite ver entonces todas esas adherencias, como esas pelusas, es decir, o puede ser otras cosas también, o puede estar manchado, sucio, pero cuando lo vemos a la luz del sol, nos exponemos a la luz del sol, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace? Revelar
lo oscuro, las manchas, las adherencias que hay en nosotros. Esa es la función que tiene el Satán. En hebreo, en el idioma hebreo, en la cultura nuestra, en la cultura judía, Satanás no es alguien que está buscando la destrucción del hombre. No busca destruirlo, busca probarlo. A ver si él va a ser fiel a Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace? Cuando se enfrenta al hombre, lo que hace es revelar lo oscuro que hay en el hombre. ¿Qué es lo oscuro? Es la fuerza egoísta, es el deseo de recibir. Quiero para mí, quiero esto, quiero lo otro, quiero más poder, quiero hacer milagros, quiero esto. Eso es el deseo de recibir. Y habla de egoísmo. ¿Por qué? Porque es para mí. Ahora, el concepto de Dios parte de otra fuente que es el deseo de dar, de compartir, de ser solidario. Ahí está la energía masculina, ahí está la energía de Dios. Lo vemos en la creación. La lluvia viene de arriba, es el deseo de dar. Y la tierra se empapa de esa agua y la tierra hace germinar la semilla, los brotes, las plantitas que hay ahí y eso crece. Ahora, el alma tiene niveles y el alma está compuesta, dado que el cuerpo fue tomado de la materia es una conjunción de 3 reinos, animal, mineral, vegetal. Y cada uno cumple una función. El alma pasa por esos estados, mineral, vegetal y animal. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito aquí en la tierra? ¿A qué hemos venido? Hemos venido primero a reparar cosas que hemos dejado pendientes de otras vidas. Así se nos enseña en el judaísmo, dado que la reencarnación es una doctrina judía, y hasta Jesús habló cuando dijo, si lo quieren recibir, este es el Elías que tenía que venir. Ahora, no fue Elías, no fue el cuerpo de Elías, fue el alma de Elías que vino supuestamente en Juan, el que bautizaba. Ahora bien, el alma pasa por esas 3 etapas para evolucionar, para elevarse. Es el nivel primario que tiene que romper, que tiene que sobrepasar para poder salir de esa primera forma del alma que se llama nefesh, que es la que está en el hígado. Por eso dice, el alma, dice, el nefesh, en la sangre está. Ahora, es el hígado el que purifica la sangre, el que limpia la sangre, hay otras 3 glándulas más también, pero la principal es el hígado. Y el hígado en hebreo es kaved. Si cambiamos las vocales, podemos leer kavod, que significa gloria. Significa que para poder percibir, sentir la gloria de Dios, mi hígado debe estar bien. Porque de lo contrario, me estoy haciendo mala sangre, porque el hígado no filtra la sangre, no la limpia. Entonces pasan minerales pesados, metales pesados, todo. Y eso no me permite a mí percibir la gloria de Dios. Mi cuerpo tiene que estar en condiciones para eso, poder entrar en contacto con la divinidad y poder percibir, recibir y almacenar en mi vida la luz del Eterno, bendito sea. Bien, tengo unos minutos todavía. Entonces, el alma, por ejemplo, cuando el alma tiene que superar los 3 niveles iniciales, y eso es lo que el Satán viene a revelarnos, cuál es el estado del alma en el cual nosotros no hemos avanzado, no hemos quedado allí, contentos, conformes. Por ejemplo, el nivel animal. ¿Qué es el nivel animal? El animal actúa por instinto. El animal tiene hambre, mata y come. No razona, no piensa. En cambio, en la Torá se nos enseña a pensar, a razonar, no a creer, no, a pensar, a analizar, a razonar. Por ejemplo, para eso hay un versículo que dice, cuando vas por el campo y ves una madre con los pichones, puedes tomar los pichones, pero debes dejar libre a la madre. Y te da una promesa, dice, para que veas larguras de años en tu vida. Es la misma promesa que está en el mandamiento o misbot, porque no tenemos mandamientos, son misbot. Misbot viene de una palabra que significa unir, conectar. Y en uno de ellos, cuando se habla de honrar al padre y a la madre, también se da esa misma promesa para que tengas larguras de años en tu vida. Bien, entonces, ahí uno razona, está bien, voy a tomar los pichones, puedo comerlos, saciar mi hambre,
pero la madre la tengo que dejar libre porque la madre va a seguir reproduciendo y va a mantener el ecosistema. Ahora, el animal actúa por instinto, mata, sacia su sed, su hambre y no le interesa el daño que pueda causar hacia los demás. Por el otro lado, el concepto del alma cuando el alma está en un estado vegetal. Es decir, los vegetales tienen dos condiciones que tienen que ver con el egoísmo. Hay vegetales que crecen hacia arriba, se llama heliotropismo, tiene movimiento hacia el sol, es decir, busca la luz del sol. Y hay otros animales que son más heliocéntricos, es decir, por ejemplo, pongamos algo, la yuca o la mandioca, como se le llama en distintos lugares, es un bulbo, la papa, incluso la batata, que crece abajo de la tierra donde nadie lo ve. Ahí da el fruto donde nadie lo ve, lo da para él, lo tiene escondido, lo tiene guardado. Así hay mucha gente que se oculta dentro la verdadera personalidad, la verdadera identidad, perdón, debo de aclarar, la verdadera identidad la tiene guardada por dentro, es decir, está dentro. Puede ser egoísta, puede ser negativa, no quiere que nadie la vea, que nadie la conozca, no quiere que sepan cómo es por dentro. Es decir, por fuera es una cosa, ahí está la personalidad. Por dentro la identidad es otra totalmente distinta. La personalidad, que es lo que mostramos hacia afuera, viene de un término griego que se llama prosopon. Prosopon era, de ahí viene la palabra persona, personalidad, era una máscara que usaban en el teatro griego. Los teatros griegos eran excavados en la montaña. En mi ciudad, Fray Bento, hay un teatro de verano en Fray Bento, en Río Negro, Cecina, Uruguay, también así. Y los actores están allá en el centro, en un escenario. Ahora, la gente de lejos no podía apreciar los gestos que hacía el actor. Entonces, el actor se colocaba una máscara con una sonrisa bien grande o con una expresión de tristeza, y la gente desde lejos podía entender cuál era el mensaje que transmitía ese actor griego en el teatro griego. Entonces, de ahí sale la palabra prosopon en griego, y de ahí proviene el término que nosotros conocemos como persona o personalidad. Es decir, no es mi verdadera identidad, eso es lo que está dentro. No, eso es la careta que yo quiero que la gente vea de mí. Entonces, el otro, como dije, crece hacia el sol, crece hacia arriba. Uno ve, por ejemplo, una planta de palta en la provincia de Misiones, en Argentina, puede llegar a tener hasta 30 metros. Y cuanto más frondoso es, no deja pasar la luz para abajo. Y las otras plantas tratan de crecer hacia arriba, buscando, como dice el tango, campañando un cacho de sol en la vereda, es decir, tratando de pescar un poco de luz, porque la necesita para producir la clorofila y para mantener la planta en vivo. Ahora, ¿qué es eso? Es un egoísmo. Sí, es una forma de egoísmo. ¿Por qué? Porque quiere subir, quiere él recibir la luz del sol, pero no le interesa que el de abajo, los que están abajo, los que le vienen siguiendo, también reciban. Entonces, solamente se preocupa por recibir él, sin ver el perjuicio que causa a los otros que son sus semejantes. Ese es el nivel vegetal. Y esas son las dos formas de egoísmo más exacerbadas, el que está guardado, oculto, o el que es manifiesto, de manera que es el aspecto a través del cual debemos nosotros de corregir. ¿Qué es lo que hace el Satán? Mostrarnos eso. Mostrarnos eso. Nos presenta problemas, circunstancias delante de nosotros. Circunstancia es una palabra que significa aquello que nos rodea. Es decir, alrededor nuestro se generan problemas, dificultades, se generan alteraciones que nos sacan de quicio, nos sacan de... Ahora, ¿para qué están esos problemas? Lo primero que hacemos es echarle la culpa al diablo. Todo al diablo o a los demonios y reprenderlos. ¿Sí? Ahora no. Es lo que está dentro nuestro y que nosotros mostramos hacia afuera. Ahora, lo vemos en otro.
pero no lo vemos en nosotros. Y eso es lo que el Satán viene a mostrarnos. Cuando analicemos la palabra demonio, diablo, diabolos, vamos a ver la evolución que tuvo ese término, que al principio no era nada malo, ¿no? En el judaísmo el término Satán no es malo, no, es un colaborador de Dios que viene para probar al hombre, mostrándole al hombre lo que es su interior. Es como un espejo que nos permite ver lo que está dentro de nosotros, lo que tenemos que corregir. Ahora solamente que nosotros no lo vemos en el otro. Vemos que la otra persona es así, vemos que este es así, aquel otro es así, esto se comporta de esta manera y lo calificamos. Cuando lo calificamos como bueno o malo, lo limitamos, lo encerramos y estamos produciendo un encasillamiento de esa persona, por lo cual esa persona no va a crecer. Es lo mismo que con los nombres. Cuando le ponemos diminutivos, estamos achicando, reduciendo el potencial que el nombre de esa persona tiene. Entonces, de esa manera, lo que estamos haciendo es limitando y frenando el crecimiento o el desarrollo de esa persona. Eso con respecto a los nombres, que es algo que voy a hablar mucho más adelante. Entonces, concluimos acá. Lucifer significa portador de luz. ¿Qué es la función de la luz? Mostrar las imperfecciones, mostrar las manchas, mostrar aquello que está adherido a mí y que yo no lo veo. Cuando salgo a la luz, ahí sí, ahí veo lo que se me ha pegado, lo que se me ha adherido y las manchas que pueda tener mi ropa, la condición real en que está. La luz lo muestra, la luz lo revela, la luz lo saca a la vista. Esa es la función. Por eso pusieron ese nombre, portador de luz, Lucifer, en el siglo IV después de Cristo, para suplantar el nombre que en hebreo tenía ese ángel, por lo cual no se daba a conocer lo que realmente era. Ahora lo entendemos. Bien, ahora, como dije, Satán no es una persona, Satán no es es una función, es una energía que cumple una función para la cual Dios la delegó. Ahora, no puede estar en contra de Dios, porque nadie se puede oponer a Dios, y a nadie le ha ido bien. Si bien se lo representa como un ángel, no es una persona, no es algo material, es una energía perceptible y que tiene inteligencia propia. Bien, en la próxima clase, el martes que viene, el jueves voy a hablar de la sección bíblica de esta semana, pero el martes que viene hablaremos cómo en el arte fue cambiando la imagen que tenemos hoy de Satanás el diablo. ¿De dónde tomó esa forma? ¿Por qué la tomó? ¿De dónde salen los cuernos? ¿De dónde sale el tridente? ¿El porqué de todo eso? Y usted va a ver cómo la pintura, el arte, la literatura, a través de las novelas y libros donde hablaba de Satanás y todo lo demás del diablo, nos moldeó y nos dejó una imagen que no es la correcta y no es la bíblica. Si se perdió este video, puede verlo en el canal de YouTube El Rabí Enseña. Déjenos un like allí, me gusta, suscríbase para ver los siguientes videos que van a venir, toque la campanita para que le avise, y si fue esto de bendición, descárguelo allí a su Facebook y dele compartir para que otras personas puedan también recibir la luz de la Torá de Dios. Dios se lo va a agradecer, Dios le va a bendecir por eso. No pedimos más nada. También en www.luminares vida usted puede encontrar este video, y como todos los martes y jueves a las 21 horas estamos en vivo a través de mi Facebook y en vivo a través de FM Radio Luminares 92.9 desde Merlo, provincia de Buenos Aires, para todo el mundo. Un abrazo, un cariño, mi bendición a todos. Gracias por haber estado en esta clase. A todos, mi bendición. Shalom Ubraham.